hoy nos expongamos delante de Dios y le digamos al Espíritu Santo: he hecho cambios. Entonces yo es la tercera enseñanza de la serie, y yo podría hacerle una pregunta a usted: ¿qué cambios ha hecho a estas alturas? Porque ya tuvimos que haber hecho cambios. La palabra viene para producir cambios. Dice que Dios la envía para que hayan cambios, para que se produzca algo. ¿Están conmigo? Entonces dice que no va a regresar vacía, sino que cumplirá el propósito por lo cual es enviada. Entonces Dios está esperando que la palabra que esté enviando produzca en nosotros cambios. Amén. Entonces, ¿qué cambios hemos hecho? Si esta es la tercera semana, ¿qué cambios estamos haciendo ya? ¿Qué cambios hemos implementado ya? Sobre todo los líderes, ¿verdad? No se me agachen, no me agachen la cabeza. Sobre todo los líderes. ¿Por qué? Porque el liderazgo es visual, el liderazgo es espiritual. Lo que carga el líder, carga el discípulo. Si el líder no cambia, el discípulo tampoco va a cambiar. Entonces sobre nosotros hay una demanda. Si el líder está ciego, va a ser un guía de ciegos, un ciego guiando a otros ciegos, y ambos se van al hoyo. Hablando Jesús acerca de la consecuencia de tener un líder ciego, un líder que no hace cambios, un líder que no está en un proceso de transformación al carácter, a la estatura, a la medida del varón perfecto, creado según Dios para buenas obras, no para un buen conocimiento, sino para buenas obras. La palabra tiene que producir en nosotros buenas obras. Pastor, yo no soy salvo por las obras. No, tiene mucha razón, pero yo le voy a decir esto, y lo enseña el apóstol Santiago. Dice que tú tienes fe donde están tus obras. La fe tiene que producir obras. No podemos decir que tenemos fe y no hay obras buenas. ¿Están conmigo? Entonces tienen que haber cambios. ¿Qué cambios hemos hecho ya? Entonces decíamos que los deseos de la carne no tienen nada que ver con la edad. La otra vez yo les compartí en Cihuatepeque que liberamos a un señor de 82 años de pornografía. 82 años. Y usted piensa que solo es a los adolescentes que andan con la temperatura elevada. No, es que la carne influencia y afecta a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el recién convertido hasta el más grande, y el más grande de los apóstoles y el más usado de todos los apóstoles, como el apóstol Pablo. Él mismo reconoce que tenía un problema en su carne. ¿Están entendiendo? Entonces la carne no respeta edad, no tiene nada que ver. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando yo era joven, más joven de lo que ahora estoy, porque no soy viejito tampoco, ¿verdad? Yo decía, cuando yo sea mayor yo voy a servir al Señor. Ahora quiero vivir la vida. Entonces, ¿cuál es la situación? Que mucha gente tiene ese pensamiento, muchos jóvenes tienen ese pensamiento, y cuando menos se acuerdan tienen 70 años y siguen con los mismos problemas que tenían cuando tenían 12, 13 años. ¿Están entendiendo? Entonces es importante que tengamos claro esto, que no es que cuando yo esté viejo los deseos de la carne no me van a afectar. No, afectan a todos. ¿Están acá? Entonces dijimos la otra vez que nosotros tenemos un enemigo que es externo. Ese enemigo se llama, no la suegra, ¿cómo es eso? La suegra dice uno ya, por favor, tenga misericordia. Entonces la suegra es el diablo. Afuera es un enemigo externo. La suegra dice la suegra del escape. No, un enemigo externo, ese es el diablo. Pero a ese Cristo lo venció en la cruz. A ese Cristo lo ridiculizó, lo expuso, triunfando sobre todo principado, potestad, hueste espiritual de maldad. Lo venció, ¿sí o no? Ok, pero el diablo, en el momento en el que Adán y Eva pecaron, entró la naturaleza de pecado en nosotros. Y ese enemigo no está afuera, ese enemigo está adentro. Ustedes sabían que Napoleón Bonaparte no conquistó, no alcanzó su propósito porque alguien de adentro lo traicionó.
el peligro no es la gente que está afuera, el peligro es la gente que está dentro. ¿Están entendiendo? Nuestra naturaleza, el apóstol Pablo dice, el pecado que está en mí está dentro de nosotros, y esa es la carne. ¿Y la carne qué es? La carne son la naturaleza caída de Adán, es los deseos del pecado, es la naturaleza caída, es la naturaleza rebelde, es la naturaleza torcida, es la naturaleza pecaminosa. Pero eso solo lo tiene la gente que está fuera en Cristo. No, la tenemos todos, cristianos y no cristianos. ¿Están entendiendo? Entonces, le dije eso para también decirle, la carne no le importa a Dios. A la carne no le importa si usted se va al cielo o se va al infierno. El propósito de la carne es satisfacer sus propios deseos, darle rienda suelta a todos sus deseos, deleites y placeres. ¿Me están entendiendo? Entonces, podemos leer Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Lo podemos leer en la traducción. ¿qué traducción tiene esta? Ok, está bien ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se acuerdan que les enseñé qué significaba la palabra andad en el Espíritu? ¿Cuál es la palabra andar en el Espíritu en el griego? Peripateo, exacto. ¿Y qué significa esa palabra? No, dígalo fuerte, no tengan pena. Caminar continuamente con el Espíritu Santo, ser uno con el Espíritu de Dios. Entonces acá el apóstol Pablo le enseña a los Gálatas y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Siguiente versículo que dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Dígale al que está a su lado, hay un conflicto. ¿Hay un conflicto entre quién? Entre la carne y el espíritu. El ser humano, míreme acá, el ser humano cuando nace, vení ministro Walter, venga ministro Arturo, vengan ustedes tres, toca los tres más fuertes. Pónganse uno encima, no encima, al lado aquí, venimos enfrente, venimos acá en medio. Nosotros los seres humanos somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. ¿Están acá? Ok. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que nace de nuevo? El espíritu. Entonces, el espíritu nació de nuevo. El alma sigue siendo igual. ¿Dónde están los deseos de la carne? En el alma, por supuesto. Están en el alma. Aquí están los deseos de la carne. Está dentro. Lo que nosotros vemos es el cuerpo, es la parte física. No vemos el espíritu y tampoco vemos el alma. ¿Están entendiendo? Entonces nace de nuevo el espíritu. Y el espíritu nuestro, el espíritu del hombre, en el momento en el que la persona recibe a Jesús, el Espíritu Santo y el espíritu del hombre se hacen uno. ¿Están entendiendo? Yo me voy a poner en lugar del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo con el espíritu del hombre se hacen uno. Pero el alma sigue torcida, el alma sigue viciada, el alma sigue siendo dominada. ¿Qué hay en el alma? Los pensamientos, emociones y la voluntad. Entonces la carne está dentro. Y donde va el diablo a hacerse socio es con el alma. ¿Por qué? Porque el alma no ha sido restaurada, regenerada, transformada. ¿Están conmigo? El apóstol Pablo dice que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la mente tiene que entrar en un proceso de transformación. La mente tiene que entrar en un proceso de renovación. ¿Están conmigo? Entonces, una vez que el alma es transformada, los deseos de la carne van menguando. Pero ¿qué es lo importante? Que Él
se haga uno con el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Chocan. Uno se opone, uno se resiste al otro. ¿Están conmigo? Jesús nos enseña, quiero que leamos eso. Mire que es lo que dice acá la palabra. Mateo, búsquenme Mateo ahí. Mateo capítulo 26, versículos 41 y 42, traducción en el lenguaje actual. Quédense ahí. Mateo 26, 41, 42, traducción en el lenguaje actual. Vamos a leer qué dice la Biblia ahí. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a través de su palabra? Ayúdenme con los versículos, necesito avanzar hoy más. Ahí está. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, ¿qué pasa con el Espíritu? Ustedes como que vienen de fuerte. El Espíritu a la verdad está dispuesto. Pero ¿qué pasa? La carne, la naturaleza caída, la naturaleza rebelde, ese rebelde que no quiere someterse ni obedecer a Dios, ese rebelde que dice no voy a orar, no me dan ganas de orar, no quiero orar, yo quiero dormir. Ese rebelde que dice no, yo quiero sexo ilícito, yo quiero fornicación, yo quiero adulterio, yo quiero chisme, yo quiero pleito. ¿Están entendiendo? Entonces el diablo trabaja con un aliado, con un socio que está dentro. El diablo no va a trabajar con el cuerpo. ¿Por qué el diablo no trabaja con el cuerpo? Porque el cuerpo es un esclavo del alma. El cuerpo hace lo que el alma le dice. Usted está aquí porque el alma suya quiso que usted estuviera acá. ¿Me están entendiendo? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, el espíritu gobernaba el alma y gobernaba el cuerpo. ¿Están entendiendo? Lo voy a repetir. El espíritu tenía la autoridad sobre el alma y sobre el cuerpo. Entonces era el espíritu el que decía dónde se iba a ir y qué se iba a hacer. Pero cuando Adán cae, la naturaleza de pecado, la maldad, y se mete adentro. Y el diablo entonces, cuando pasa por ahí la de 90, 60, 90, el hombre de pecado, el hombre carnal, el hombre rebelde, ¿qué va a hacer? Se va a quedar y va a codiciar. ¿Están entendiendo? Entonces ahí hay una guerra. El espíritu dice no codicies. Pero el alma dice que yo voy a hacer lo que yo quiera. Porque el alma no se sujeta al espíritu del hombre. ¿Están entendiendo? La carne no se somete a Dios. La carne no obedece a Dios, no le da la gana. Es esa parte rebelde que tenemos nosotros. Esa es la parte cuando nosotros sabemos que criticar a alguien es malo, es pecado, y podemos entrar en juicio y maldición, pero no, la carne dice, no me da la gana, yo voy a criticar a quien yo quiera. ¿Quién me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Ese pastorcito me va a decir a mí, ese lidercito pirujo, me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer, yo voy a hacer lo que yo quiera. Esa es la carne. El Espíritu dice obedece. El Espíritu dice ora. El Espíritu Santo dice congrégate, barzón. El Espíritu Santo dice conságrate en santidad. El Espíritu Santo con el espíritu del hombre se hacen uno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este se empieza a morir. La carne se empieza a morir. El hombre de pecado se empieza a morir. La naturaleza caída, el rebelde se empieza a morir. ¿Están entendiendo o no? Entonces, en la traducción en el lenguaje actual, lean lo que Jesús dijo. Es el mismo versículo, solo que es otra versión. Velad y orad. Pónganme en la traducción en el lenguaje actual. Ahí está. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. No, esa no es la traducción en el lenguaje actual. En el lenguaje actual dice que no tenemos las suficientes fuerzas. Ustedes tienen buenos deseos,
Usted tiene buenas intenciones. Esa no es ahí está, ese sí es la traducción en el lenguaje actual. No se duerman, dígale que está a su lado, no te duermas. No se duerman, oren. ¿Qué hay que hacer? No, pero así como ustedes lo dicen, como que vienen de 40 días, pero de diarrea y de desintería ustedes, hombre. Oren para que puedan resistir la prueba. ¿Qué hay que hacer para resistir la carne? Ya. Ahora pregúntele, hermano, ¿estás orando, hermano? Pero eso anda chuletón. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Mire lo que dice Jesús, el que nos conoce a la perfección, dice: ustedes están dispuestos a hacer lo bueno. ¿Cuántos de ustedes les gustaría orar? Levante la mano. Yo sé que hay la mayoría no quieren orar. ¿A cuántos de ustedes les gustaría irse al infierno? Levánteme la mano el que se quiere ir al infierno. ¿Se quiere ir al infierno, hermano? Equivocó, jueva. Y no lo despachamos ahorita mismo. Entonces, dice, ustedes están dispuestos a hacer lo bueno. ¿Qué quiere decir? Míreme acá. Cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús, el Espíritu quiere lo bueno de Dios. Quiere orar, quiere ayunar, quiere hacer vigilia, quiere leer la palabra, quiere congregarse, quiere comprometerse. Pero la carne que está dentro dice: ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo. ¿Cómo dice? No pueden ¿qué? ¿Hacerlo qué? Con sus propias fuerzas. Entonces míreme acá. Esa es la parte donde la mayor parte de los cristianos y los líderes espirituales hemos fallado. Porque le decimos a la gente: no se meta al cigarro, no se meta a la cerveza, no adultere, no fornique, no diga chisme. Le decimos lo malo, pero no le decimos cómo vencerlo. Entonces la gente está aguantando el deseo. Ustedes están dispuestos, el Espíritu está dispuesto. El Espíritu dice: no, yo no quiero beber. El Espíritu dice: no, yo no le quiero fallar a Dios. Yo no le quiero fallar a mi familia. Yo sé que el adulterio es pecado. Yo sé que si yo me muero y estoy en pecado, me pierdo. Ya lo sabemos. No queremos hacerlo. Pero el problema es que estamos soportando el deseo de la carne en nuestras propias fuerzas. Entonces le voy a poner un ejemplo. Si yo lo pongo a usted a agarrar una silla, ¿a quién puedo decir? Aquí un fuerte. Venga, diácono Felipe, usted que es bien fuerte. Wilfred también es fuerte, ok. Venga, agárreme una silla de esa. Mire con qué fuerza va a agarrar este hombre esa silla. Pan comido. Mire, pan comido. Como no vamos, lo levantó. Ok, entonces míreme acá. Ahora míreme acá. Lo que le quiero ilustrar es esto. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Dice: ustedes tienen buenos deseos, pero en sus propias fuerzas ustedes no pueden. Aquí viene el engaño de un montón de cristianos. Dicen: no, pero yo puedo, hombre. Eso de que le pasen a pies a uno es que yo tengo los pantalones bien amarrados. Yo soy macho. Y las mujeres dicen: ¿cuál? Que le pase a uno así con los brazos así, el six pack ahí, los músculos. Nada, esa a mí no me gusta. Eso a mí, como me dijo una vez un líder a mí, digo: no, mire hermano, mire pastor, me dijo: no, hombre, a mí yo eso de la carne, me dijo, yo eso lo tengo controlado. Yo eso de la adulterio, hasta así me dijo, yo fui mujeriego, me dijo, yo fui promiscuo, pero eso no, me dice, ahora que yo estoy en el Señor, a los 2 meses está en adulterio caído. Porque el problema es este. Él siente que tiene la fuerza. Dice: yo puedo con esto. Esta tentación, no, Dios lo venzo. Este pecadito, no, eso no es nada. El problema es este, que él está sosteniendo esa silla en sus propias fuerzas y se va a cansar. Eso es lo que le pasa a todo alcohólico. Eso es lo que le pasa a todo aquellos que confían en sus propias fuerzas. ¿Qué es lo que sucede? Confían en sus propias fuerzas y por un tiempo están 3 meses, 2 años sin beber, sin adulterar. Pero a los 2 años, el problema es que estar ahí en la fuerza, esa silla no pesa,
pero si él tiene 2 horas de estar con esa silla ahí, ¿usted cree que usted cree que va a soportar? No va a soportar. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en sus fuerzas. Yo creo que ni aguanta, más bien. Póngala, diácono. Póngala ahí. Eso era para ilustrarlo. Siéntense, muchachos. Gracias. Si los ocupo, estén atentos. Entonces entendimos, no es en nuestras propias fuerzas. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice, no es con espada, ni es con ejército. ¿Qué dice? Más con su Santo Espíritu. Ahora míreme acá. Vamos a San Juan, capítulo 1, versículo 14. San Juan 1, 14. Vamos a ir a la Biblia, sigamos leyendo. Mire lo que viene acá. Y aquel verbo, ¿qué se hizo el verbo? No, díganlo más fuerte. ¿Se hizo qué? ¿Cómo está eso? ¿Quién era el verbo? Ok, Jesús se hizo carne. Mire esto que le voy a decir. Ese es el detalle. Por eso nosotros como humanos tenemos serios problemas ante Dios. No podemos poner excusa. ¿Por qué no podemos poner excusa? Porque Jesús no vino siendo Dios. Jesús tomó, míreme, Jesús tomó todas las debilidades que usted y yo como humanos tenemos. Por eso dice, y el verbo fue hecho carne. ¿Y qué pasó? Y habitó entre nosotros. ¿Y qué más? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de y verdad. Entonces míreme acá. Jesús vino como humano, soportó todas las debilidades que usted tiene y que yo tenemos y que yo tengo. Toda, Él se hizo carne. ¿Cómo así, pastor? Jesús iba al baño como usted va al baño. Jesús tenía hambre como usted le da hambre. Jesús se cansaba como usted también y yo nos cansamos. ¿Están entendiendo? Fue hecho carne. La naturaleza de maldad y de pecado la tomó Él como hombre. Pero míreme, nunca pecó. Ese es el lío que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros y no pecó. ¿Cómo así? Es que Jesús fue hecho carne, pero nunca la carne lo dominó. No permitió que la carne controlara su espíritu. No sé si me están entendiendo. Dice la palabra, cómo Jesús anduvo haciendo maravillas, señales. Pero había algo. Él estaba lleno. No sé si me están entendiendo. ¿De qué estaba lleno? Estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la carne está inactiva. No sé si me entendieron. No pueden estar juntos. No puede una persona estar una hora en la carne y estar otra hora en el Espíritu. O estamos en la carne o estamos en el Espíritu. Por eso, la semana pasada les enseñé cuando el apóstol Pablo dice, ocuparse de la carne es ¿qué? Más fuerte, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Entonces, cuando camino y estoy siendo lleno del Espíritu, la vida abundante de Jesús, la fuerza de Jesús, la sabiduría de Él está sobre mí, está sobre usted. Pero cuando nos desligamos del Espíritu Santo, la carne inmediatamente aprovecha la oportunidad para meterse otra vez. Por eso es que muchas veces nosotros pasamos ciclos, 3 meses donde usted ora, ayuna, usted está activo, usted está sirviendo, usted está caminando, Dios lo está usando con su unción, con su poder, y usted enseña con denuedo, con revelación, con entendimiento, con señales, con manifestaciones. Pero usted un día después de que llegó de la casa de paz se acostó sin orar.
Y esa noche usted tuvo un sueño erótico. Y esa noche llegó una visitación de un sucubus o incubus. Y ahí se activó otra vez la carne. A través de un sueño. A través de un deseo de la carne. ¿Están entendiendo? A la carne no hay que darle ningún centímetro de espacio. Míreme, Jesús se iba sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando, enseñando. Y después de que hacía eso y recorría las aldeas y recorría todos los lugares manifestando el poder de Dios, no se iba a dormir. Se iba y se apartaba a orar. ¿Por qué? Porque mire, el diablo sabe, dígale que está a su lado, no se duerme, hermano. El diablo sabe, míreme acá, sabe cuál es el momento más vulnerable de los que servimos al Señor, con niños, en música, en la predicación, ujiere, en lo que usted quiera que pueda servir en el ministerio. ¿Sabe cuál es el momento de vulnerabilidad? El momento después de que servimos. No sé si me entendieron. ¿No me creen? Les doy un ejemplo bíblico. Jesús venía de ayunar ¿cuántos días? 40 días. ¿Y cuándo lo tentó el diablo? Cuando él venía saliendo del ayuno. En la carne, el diablo va a trabajar con los deseos de la carne en los momentos de vulnerabilidad. ¿Y cuáles son los momentos vulnerables de un pastor, de un líder, de un hombre de Dios, de una mujer, de un empresario, de una empresaria? Después de haber hecho algo. Le voy a poner otro ejemplo. Usted se va de aquí de la iglesia y usted, ay, qué lindo estuvo, ay, que la palabra, ay, qué unción, ay, qué poder. Y se va y se echa sin orar. Dice el diablo, ay, papayito, eso era lo que esperaba. Que te echaras como chucho a dormir. ¿O no hacemos eso nosotros que servimos al Señor? Ah, es que vengo cansado, vengo a servir. Vengo de sanar, de echar fuera demonios. Vengo de predicar, vengo cansado con esta calor. Me tocó caminar, me tocó ir a evangelizar, me tocó visitar, me tocó hacer esto, me tocó lo otro. Entonces, esa es nuestra excusa para irnos a acostar porque estamos cansados, venimos agotados de servir a Dios. El diablo dice, esta es la oportunidad que yo estaba esperando para que la carne se levante. Por eso es que la mayor parte de los pastores que cayeron después de un servicio, cayeron después de una cruzada, cayeron después de un tiempo de ayuno, cayeron después de un evento, cayeron después de un congreso. Y eso pasa en los pastores, los líderes y todos los que servimos. ¿Están aquí o no? Jesús viene de 40 días de ayuno y oración y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que el diablo lo tentara. Fue el Espíritu Santo que lo llevó. Jesús, míreme, le voy a dar la secuencia. Jesús viene a bautizarse, se va a ayunar y ahí el Espíritu lo lleva al desierto. Allá lo está esperando el chamuco, el diablo, para tentarlo. ¿Y con qué lo tentó? ¿Qué fue la primera tentación que le dio? Comida. ¿Por qué le ofreció comida? Porque él sabía que Jesús estaba en la carne y la carne necesita comida. Era el momento de vulnerabilidad de Jesús humana, vulnerabilidad humana. Jesús no tenía ninguna debilidad, pero estábamos hablando de él como humano. En ese momento el diablo dice, convierte estas piedras en pan. En ese momento, si Jesús lo hace, perdió. ¿En qué momento el diablo sedujo, tentó a Eva? ¿En qué momento? En el momento en el que el marido no estaba. Mujeres, cuidado cuando tu marido no está. Esos no son los momentos de vulnerabilidad de una mujer casada y de un hombre. Cuando estamos solos. Por eso yo nunca ando solo en ningún lugar. ¿Están acá? Por eso yo no voy solo a ningún lugar. No es que yo soy fuerte. Fuerte. El
diablo se echa a los más fuertes. Y al todos que se la tiran así de machito religioso, le quiebra el pecho, un pechugón, y se los echa. Están conmigo. Son los momentos de mayor vulnerabilidad después de que servimos. Llegamos cansados, desgastados, de que la gente jaló y que había una demanda, y nos jaló la gente y nos jalaba y nos jalaba. Y mire, antes de acostarse, ore, enciérrese. Si ustedes se fijan, yo termino de predicar, atiendo, sirvo a lo que voy a atender, y después yo me voy para la casa. Yo no me voy a ir a un cumpleaños, yo no me voy a ir a una boda, yo voy para mi casa, porque estoy vulnerable. Están acá, y nosotros más bien usamos eso. El Señor sabe que vengo de servirle. Pues si Jesús venía a echar fuera demonios, resucitar muertos, predicar, enseñar, y se iba a buscar al Padre en la noche y pasaba toda la noche allá. ¿Por qué? Porque no le daba ni un centímetro, ni un segundo de lugar a su carne. Entonces, Él caminó entre nosotros, y ese es el lío que tenemos. Entonces, nadie, ningún ser humano, le puede decir, es que, Señor, es que la carne es débil. Sí, yo sé que es débil, pero para eso yo di al Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 17. Hechos 2, 17. Mira lo que viene acá. Y en los postreros días, léalo. Lo va a mandar a la Colombia esto. Aquí le dicen la acelerada, allá dicen la Colombia. ¿Están entendiendo? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? ¿Qué va a derramar? ¿Por qué lo va a derramar? Porque nosotros somos débiles. Si Él no manda al Espíritu, míreme, Jesús es tan responsable que Jesús le dice a los apóstoles que estuvieron por 3 años y fracción con Él, les enseñó de todo, y cualquiera pudo haber dicho, están listos para ir a hacer el ministerio, están listos para ir a ganar las almas. Y dijo Jesús, no, un momento, ustedes esperan, no se muevan, esperen. ¿Qué iban a esperar? ¿El qué? El derramamiento del Espíritu Santo. Porque ¿qué iba a pasar con el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué era lo que iban a recibir? ¿Una nueva religión? ¿Iban a ser los iniciadores de una nueva religión en el mundo? ¿Qué era lo que iban a recibir? ¿El qué? Poder. Iban a recibir poder. Porque no hay, Dios mismo lo sabe, Jesús mismo lo sabe, y el mismo Espíritu Santo lo sabe, que no hay sobre la faz de la tierra un hombre o una mujer que puedan soportar en sus fuerzas los deseos de la carne. Entonces Jesús le dice a los discípulos, nos dice a nosotros, que no nos movamos sin haber recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces dice Dios, en los postreros días voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. ¿Para qué? Para que una vez el Espíritu Santo sea derramado, la carne ya no será carne. No sé si me entendieron. La mejor forma de vencer la carne es con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Pedro niega a Jesús 3 veces. Jesús va, lo restaura, lo levanta, pero le dice, espera que venga el Espíritu Santo. Y el hombre que lo negó 3 veces es el hombre que recibe esta revelación. Él es el que dice, esto que ustedes ven
No es que están borrachos. Es lo dicho por el profeta Joel. Es lo profetizado por el Padre Celestial a través del profeta Joel, que en los postreros días derramaría del Espíritu sobre toda carne. ¿Por qué tiene que derramar el Espíritu sobre toda carne? Porque si no, la carne, sin el derramamiento del Espíritu, es la que tiene el control de las personas. ¿Me entendieron? ¿Qué sucede si el Espíritu Santo no es derramado? ¿Qué es lo que hay? Carne. Carne es lo que hay. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo es derramado sobre la carne. Porque lo que hay es carne. No dice, y derramaré de mi Espíritu sobre sus almas. Y derramaré de mi Espíritu sobre tu cuerpo. No, no, no. Porque lo que está predominando en el mundo es la carne. Los deseos de la carne. ¿Están entendiendo? Eso es lo que ahora está arriba. La gente no se convierte porque no quiere soltar los deseos de la carne. El cristiano está viviendo en esos ciclos, en esos sube y baja. Los líderes están en ese sube y baja. ¿Por qué? Porque estamos siendo dominados, controlados por la carne, por los deseos de la carne, por la naturaleza caída, por esa naturaleza rebelde, por esa naturaleza torcida. ¿Están entendiendo? Entonces, él dice, tengo que derramar de mi Espíritu. Para poder vencer la carne es el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora mire, la iglesia en el tiempo final se separa y hay dos tipos de cristianos. El tipo de cristiano que no tiene el aceite, las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes sensatas. Sobre unas el Espíritu Santo fue derramado sobre todas, pero unas decidieron ser llenas y apartarse, quedarse con esa llenura, quedarse con ese bautismo, quedarse con esa experiencia. Pero hay otras 5 sensatas que entienden que esto no es un evento. El Pentecostés no es un evento. El Pentecostés es todos los días. No sé si me entendieron. El Pentecostés es una fiesta anual. Se celebra en Israel. Nosotros la celebramos acá. Pero el Pentecostés es todos los días. El derramar del Espíritu, el fluir del Espíritu, el mover del Espíritu, el fuego del Espíritu, la unción del Espíritu, el aceite de la unción del Espíritu es todos los días. Es para todos. ¿Están entendiendo? Pero el problema es que dejamos de buscar al Espíritu, dejamos de tener comunión con el Espíritu, dejamos de invertirnos y ocuparnos en el Espíritu, y ahí es donde la carne se fortalece. Y eso trae consecuencias. La semana pasada le dije, una de las consecuencias es que el Espíritu de Dios no habita donde hay pecado. Romanos 8:16, ya ustedes lo tienen. Dijimos que una de las consecuencias de vivir en la carne, la segunda es la enemistad con Dios. Que dice Romanos 8:7-8. Romanos 8:7-8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, cuando alguien camina en la carne, se convirtió en enemigo de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. La carne es enemiga de Dios. No puede agradar a Dios. ¿Están entendiendo? Número 3, las consecuencias de vivir en la carne es que hay una insensibilidad espiritual. La persona ya no disfruta la presencia de Dios. Ya la persona no percibe al Espíritu, no escucha al Espíritu. ¿Qué les dije yo acá? ¿Se acuerdan? Ahora lo que pasó con el alcalde. Estamos en el primer día de la liberación de la inmoralidad sexual. ¿Se acuerdan? Descendió de una forma el Señor que no me dio chance ni de enseñar, y la gente fue liberada por el poder del Espíritu.
al final yo le digo a la pastora, los que estaban atentos, yo le digo a la pastora, recordame que te tengo que decir algo de política. No lo quiero decir porque no quiero contaminar el ambiente que había. Al otro día, en la madrugada, la oración de la madrugada de 4 a 6, ¿quiénes estaban aquí? Levanten la mano los que están aquí. ¿Qué les dije yo? Díganme. Que yo miraba en la alcaldía marcarle a una mujer, ¿verdad? Que venían cambios para la alcaldía. ¿Y qué más le dije? Yo le dije dos cosas. ¿Cuál fue la otra que le dije? ¿Y qué hicimos esa mañana? ¿Ah? Que oráramos por el alcalde. ¿Sí o no? Porque yo percibía que venía un ataque fuerte para él, ¿se recuerdan? Que venía algo muy fuerte y que yo sentía carga por él. Y que debíamos de orar y nos pusimos a orar por él. ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó con el hombre? Murió. ¿Quién nos revela esas cosas? El Espíritu Santo. Yo quise tener alguna comunicación con él, nunca pude. Entonces no, que nos quedó fue orar. Y pues ya no está en esta tierra. Pero el Espíritu Santo, ¿se acuerdan cuando yo les dije que el Espíritu Santo me había mostrado quién les dije yo que iban a poner para dirigir en la Corte Suprema? ¿Se acuerdan que les dije? Antes de que la pusieran, ¿se acuerdan? En una casa de oración. ¿Se acuerdan quién les dije que iba a ser quién iba a ganar las elecciones en Honduras? Y se los dije en el 2019. No se los dije ahorita, ahí se los dije en 2019. Cuando les dije en esta década va a gobernar sobre Honduras una mujer. Pero si no, ¿por qué nosotros tenemos que caminar en el Espíritu? Porque el Espíritu nos quiere hablar. Porque el Espíritu nos quiere persuadir. Jesús dijo, el Espíritu Santo les revelará lo que ha de venir. El Espíritu Santo les recordará mi palabra. El Espíritu Santo les guiará toda la verdad. Entonces, ¿por qué estoy enseñando lo que estoy enseñando? Porque si caminamos en comunión y siendo uno con el Espíritu Santo, yo recuerdo el testimonio de Lilian de La Paz. Ella es líder en la iglesia de La Paz. Y se recuerda el testimonio, ella lo vino a compartir acá. Ella dijo, yo estaba esperando que me llevaran a tomar el carro, que me llevaba, o el bus. Y llegó la mototaxi, le insistió el de la mototaxi y escuchó la voz del Espíritu que le dijo, no te subas. Y a los 5 minutos, ¿se acuerdan qué pasó? Se mataron. Un accidente. Dios la libró. Pero si caminamos en la carne, ¿cuál Espíritu Santo ni que nada? Entonces, el problema de la iglesia es que no sabemos los tiempos que vivimos, ni cómo están siendo atacados nuestros hijos, ni qué es lo que está oprimiendo a nuestra familia para que conozcan al Señor y sean salvos. ¿Cómo oramos si la carne es enemiga de Dios y se opone al Espíritu? ¿Cómo intercedemos? Si caminamos en la carne, no podemos caminar con el Espíritu. Entonces Dios nos está queriendo revelar a través del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará lo que oyere del Padre y yo hablar, y Él les va a hacer saber a ustedes las cosas. ¿Se recuerdan? Pero si caminamos en la carne, como el Espíritu es enemigo de la carne, son enemigos, la carne es enemiga del Espíritu Santo. No tienen relación, no tienen comunión. Entonces, Dios quiere que caminemos en el Espíritu para poder conocer los tiempos que vivimos. ¿Cómo orar? ¿Cómo conviene? No sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Pero si caminamos en la carne, sin tener una comunión continua, presente, progresiva con el Espíritu de Dios, ¿cómo vamos a saber cómo orar? ¿Cómo usted va a saber que el hijo está viendo cuando se encierra en el cuarto? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que su marido, quién está tentando a su marido allá en el trabajo? Hay una compañera, hay una empleada, hay alguien allá que está escribiéndole a su marido ahí, y el hombre es débil y no tiene quien ore por él.
Entonces, por eso es que ahora tenemos más divorcios en la iglesia que afuera en el mundo. Porque la iglesia está dormida. La iglesia perdió la brújula. El Espíritu Santo es el que nos guía. Él va con nosotros. Dice el apóstol Pablo, y el Espíritu nos habló y nos dijo, no entren a Bitinia, no entren, no prediquen. ¿Y qué hicieron ellos? No, nosotros vamos porque sentimos que es de Dios ir ahí. ¿Qué hicieron? No entraron. No fueron. Porque si ellos entraban, el Espíritu Santo se hacía a un lado. Porque primero nos advierte y dice, no entres. Y si usted decide entrar, pero él se hace a un lado. Y lo deja usted y se dar allá en la nariz con el diablo. Entonces, tenemos una iglesia que está caminando en la carne. Entonces, como caminamos en la carne, el mensaje que queremos oír es un mensaje conforme a nuestras propias concupiscencias. Entonces es ahí donde entran los maestros y las doctrinas de demonios. Porque la gente, teniendo comezón de oír, van a escuchar doctrinas y enseñanzas demoníacas. Pero como se está en la carne y se nos está asomando la leva, ay, princesa del Señor, que ungida la sierva, ay, hermanita linda, cada vez la miro más linda, más empoderada. Empoderada esa chuleta sin orar. ¿Cómo está empoderada? Ay, cada vez te miro más. Lleno del Espíritu Santo, tiene comunión con el Espíritu Santo, dice, no, este negocio no me conviene hacer, retira su inversión o no invierte en eso. ¿Están entendiendo? Porque esto no solo lo necesitamos los pastores, ¿de qué es el problema? Se me fue también ese es el problema. Que pensamos que el Espíritu Santo lo necesitamos los pastores, los líderes espirituales. No sean babosos, lo necesita usted para orar por su marido, para orar por su esposa, para orar por sus hijos, para ¿qué va a invertir? Porque una de las cosas que tenemos que saber es que hay un juicio que viene sobre la iglesia, sobre los que no quisieron cambiar, arrepentirse, convertirse, los que nunca quisieron comprometerse, los que nunca asumieron un verdadero cambio en su vida. Entonces ahora viene juicio. Les va a ser removido. El Señor les dijo, si no te arrepintieres, te removeré el candelero que está delante de ti. Ya, te voy a remover el candelero. Lo que te da luz es juicio. Pero a la otra iglesia le dice, a la iglesia de Filadelfia le dice, he aquí hay una puerta abierta. El que tiene la llave de David, diga conmigo la llave de David. ¿Y cuáles fueron las llaves que David usó? Salmo 63:1. ¿Cuáles fueron las llaves que David usó para vencer la carne, los deseos de la carne? Salmo 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Cuál era la primera llave? Como que tienen, como son haraganes, no les gusta orar en la madrugada. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo? De madrugada te buscaré. ¿Qué más dice? Mi alma tiene sed de ti. Mi carne ¿qué? Anhela la carne. Mi carne quiere adulterio, mi carne quiere chisme, crítica. ¿Qué es lo que quiere la carne? Miren lo que dice, mi carne te anhela. La oración de la madrugada hace que la carne se seque, se muera. La carne se seca, la carne se muere. Ay, es que me duele la cabeza, que le duele la madre 3 veces más. Como dijo Nabucodonosor, creo que fue. Calienten el fuego 7 veces más para que se quemen estos desgraciados que no quisieron doblar sus rodillas. 7 veces más. Calienten el horno. Y lo calentaron y se metieron. Y aguantaron. Ni sus cabellos ni su ropa olían a fuego. ¿Por qué? Porque ya su carne había estado doblegada en la presencia de Dios. ¿Están entendiendo?
Entonces, de madrugada te buscaré ahí. Y dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene. Entonces, mire, la oración de la madrugada. Ay, yo no sé por qué será que yo no siento nada de ganas de buscar de Dios. ¿Cómo la carne va a querer buscar a Dios? Ya no leyó que es enemiga usted. Yo no sé por qué será que yo no tengo ganas de servir. Ay, es una chuletona así gigante. Sí, quedarán pedazos del lomo, el chancho así grandote. La oración de la madrugada despierta en nosotros un hambre y una sed insaciable por la presencia de Dios. Cuando usted esté perdiendo el hambre y la sed por Dios, levántese a las 2 de la mañana, levántese a la 1, a las 2 de la mañana y póngase a orar. Y yo le garantizo que en 3 días usted está que se quiere comer la Biblia de principio a fin. Usted está queriendo orar, usted está queriendo escuchar la voz del Espíritu, usted está queriendo obedecer, usted está queriendo practicar la palabra, usted está queriendo interceder por su familia, usted está queriendo comprometerse más con Dios, usted está queriendo más de Dios. Pero cuando dejamos de orar, específicamente de madrugada, se pierde. Porque en lo espiritual, la señal de que estoy caminando en el Espíritu Santo es que entre más busco a Dios, más hambre tengo de Dios. En lo natural, usted tiene hambre. ¿Y usted qué hace cuando usted tiene hambre y tiene sed? Come ni bebe, ni se nos quita el hambre y la sed, ¿sí o no? En lo espiritual es lo contrario. Entre más lo buscamos, más hambre de Dios. Entre más lo buscamos, más hambre de Dios. Entre más lo buscamos, más sed de Dios. ¿Me están escuchando? Entonces, número 2, en tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Cómo eso en tierra seca donde no hay agua? Mire, usted puede estar en la iglesia más muerta. Usted puede estar con el pastor más apajuilado que usted tenga. Usted puede estar en la iglesia donde ahí está más helado que la nariz de un perro. Y usted puede estar en una iglesia donde el pastor anda más perdido que Adán el día de la madre. Pero esto es usted y Dios. El diablo estuvo en el cielo con el pastor de pastores. Estaba la gloria de Dios donde todo era perfecto y ahí se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque esa era su naturaleza de maldad. ¿Me están entendiendo? Judas tuvo a Jesús siendo pastoreado por más de 3 años y medio por el maestro de maestros, pastor de pastores, el autor y consumador de la fe, el que hizo milagros, el que hizo maravillas, el que los vientos y la mar se sujetaban y le obedecían, el que resucitó muertos, sanó ciegos, el que hizo todo tipo de milagros. Y ahí estaba Judas. Entonces David dice: en tierra seca y árida donde no hay aguas. Pero si usted busca al Señor de madrugada, ahí habrá presencia de Dios. Ahí habrá presencia de Dios. Aquí no es superpastores y superiglesias. Aquí es superhijos hambrientos y sedientos por Dios. No me venga con ese cuento que en la iglesia está frío. Si la iglesia está frío, usted tiene que estar ardiendo en fuego. Es que el pastor perdió el fuego. ¿Y usted por qué no lo tiene? Es que el pastor perdió el amor. ¿Y usted por qué no tiene amor? Es que en la iglesia ya no evangelizan. ¿Y usted por qué no evangeliza? Excusa mediocre es esa. Le echan la culpa al pastor, a la iglesia, al líder, a todo el mundo. Dígale que está a su lado: te están hablando, no te agaches. 63:2, Gabriela. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Míreme, en el lugar más seco, en el lugar más árido donde no hay agua. Ahí David miraba la gloria de Dios. Ahí David, mire, para ver tu poder y tu gloria. Si no vemos el poder y la gloria de Dios personalmente, no es culpa del pastor, no es culpa del líder, no es culpa de la iglesia, es su culpa, es su responsabilidad. Asúmala, hágase hombre o mujer de verdad. De estar poniendo de excusa a la vecina, el alcalde, el auxiliar, el otro. Usted es el irresponsable. Cuando usted se vaya al infierno, el pastor no le va a decir: ¿por qué no oraste por este? ¿Por qué no le dio? El pastor hizo lo que él tenía que hacer. ¿Está entendiendo?
en lugares secos, áridos, muertos, donde nadie ora, donde nadie ayuna, donde nadie busca al Señor, donde nadie está viviendo en santidad, donde nadie tiene amor, donde nadie tiene compasión. Pero si hay alguien que está buscando al Señor de madrugada, ahí hay fuego, ahí hay poder, ahí hay gloria. Versículo 3. Aquí viene. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Versículo siguiente. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Míreme aquí. La tercera llave para vencer la carne. La adoración y la alabanza. La adoración y la alabanza. ¿Qué busca el Padre? Adoradores que le adoran en la carne o en el Espíritu. En el Espíritu. Y cuando habla de los adoradores que el Padre busca, no está buscando voces angelicales. Yo me acuerdo cuando yo leí el libro del pastor Benny Hinn. Buenos días, Espíritu Santo se llama. Él pone un ejemplo. Y dice que él fue en una de sus cruzadas, llegó una muchacha que cantaba mejor que los ángeles. Una voz. ¡Wow! ¡Qué talento! ¡Qué don! Y ese mismo día, eso fue en la mañana, en la tarde, en la noche, llevaron una niña, 10 años, 8 años, no recuerdo la edad. Y se paró, cantó la misma canción. No cantó con la voz afinada, pero cantó y se derramó el poder del Espíritu Santo. Porque a Dios no le impresionan nuestros dones y talentos. La gente piensa que David tenía una voz angelical, un mezzosoprano. David no cantaba lindo, porque Dios no está buscando si para que canten lindo tiene los ángeles, los serafines, los querubines y los arcángeles en el cielo. Para escuchar voces perfectas las tiene en el cielo, pero en la tierra está buscando adoración, no en el cielo. ¿Están entendiendo? A Dios nunca lo vamos a impresionar con nuestros talentos y nuestros dones. Es más, Él los dio. ¿Están acá? Entonces la alabanza, la adoración, fruto de labios que adoren su nombre. ¿Qué quieres hacer? Quítame la cartera. Niendo, fruto de labios. El Padre está buscando adoradores. ¿Qué está buscando el Padre? Adoradores que le adoren en espíritu, no en la chuleta, no el papichulo ahí que quiere impresionar a las chicas, o la mami chula, la mami sexy, la deseada, la insuperable, la inigualable, la inalcanzable. No. Ponga 3 grillos a que griten ahí, pero que estén ungidos. Y no ponga un coro de ángeles ahí que no va a pasar. Versículo 4. ¿Quieren la otra, la número 4? ¿Cómo vencer la carne? ¿Lo quieren o no lo quieren? Ok, vamos pues, la 4. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. 5. Versículo 5, David. Como de meollo y de grosura ha saciada mi alma, y con labios te alabará mi boca. Alabanza, adoración. Aquí está. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti. ¿En qué? ¿En qué? Este hombre no dormía. Y de madrugada se levantaba a orar y se acostaba tarde en vigilia. Ese hombre no dormía. ¿Por qué? El sueño es el peor enemigo del fuego. No me escucharon, ¿verdad? Todos hicieron así como... Voy a repetir. El sueño es el peor enemigo del fuego. El que es un dormilón, y Dios le manda una bendición ahí cuando viene. Cuando le hizo aquí ya pasó otro. Uno que anda en el espíritu.
Dios no me bendecí, Señor. Ni una bendición para mí. ¿Cómo tan decir si Dios no bendice la carne? Dios bendice al que está despierto. Por eso le dijo a los discípulos: velad, velad, estén despiertos, despiertos en el Espíritu, velando en el Espíritu. La gente que duerme mucho se vuelve lenta para pensar, para procesar ideas, para moverse. Hay veces que a mí me ha pasado con gente, digo, mira, hacete tal cosa. No, ¿cuál? Que me dijeron que cuál. Lo hiciste, se me olvidó. Dios mío, yo con 46 años, parezco que tengo 15, yo sé, pero con 46 años, 6 iglesias, con 3 hijos, con una mujer, con una suegra, con tanto trabajo, con tantos compromisos, y a mí no se me olvida. Yo me acuerdo de los nombres. Yo voy a Comayagua y llamo a la gente por el nombre. Yo voy a La Esperanza y llamo a la gente por el nombre. Yo voy a La Paz y llamo a la gente por el nombre. Yo voy a Ciguatepeque y llamo a la gente por nombre. A mí no se me olvidan los nombres. A muchos de ustedes hasta el nombre se les olvida. Y si no se les olvida es porque el marido le dice: vení fulana. Y de repente se queda así. Sí, vos dormida. El que es dormilón es lento, lento. El reino de los cielos sufre violencia. Hay una violencia continua, hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Y es continuo, es un conflicto, es una pelea. El que se duerme la pierde. Por eso está aquel dicho que no es bíblico, pero está bien. Camarón que se duerme, el diablo que se lo lleva al infierno. Tenemos que estar despiertos. La Biblia dice: mente desocupada, taller de Satanás. Entonces David, cuando estaba que no tenía nada que hacer, meditaba. Se quedaba meditando, se quedaba haciendo vigilia, se quedaba meditando la Torah, los 10 mandamientos, las enseñanzas de Moisés. ¿Están entendiendo? La vigilia. Ya la iglesia no es vigilia. Mire, usted diga: tenemos un almuerzo. Llegan los líderes, los discípulos, los vecinos. Le va a hacer falta comida. ¡Vigilia! Y los líderes llegan. Me enfermé. La perra parió. La gata está encelada. El vecino está queriéndose meter. Una y mil excusas. ¿Cómo vamos a ser el pueblo bendecido del Señor? Yo conozco inconversos. Yo los he visto, es que a mí nadie me lo ha contado. Yo he visto hombres aquí en Marcala a las 12 de la noche llegar a su casa, estar metiendo su carro, inconverso, y a las 4 de la mañana, cuando yo he pasado para acá, saliendo con su carro, seguir trabajando. 4 horas. 4 horas. Y he visto cristianos que se echan a dormir a las 10 de la noche y se levantan al otro día a las 2 de la tarde. Yo no sé cómo no les arde el lomo y tanto estar echado. Dios mío, ya tienen llagado el lomo. Podrido tienen el lomo de tanto dormir. ¿Cómo van a llegar al cielo así? ¿Cómo tus hijos se van a salvar? ¿Cómo tu matrimonio va a estar firme con toda la inmoralidad sexual que se viene ahora? Ahora se viene una inmoralidad sexual y comienza en la iglesia. Porque la maldad se multiplica en la iglesia. Y el amor de muchos se enfriará en la iglesia. Y si estamos durmiendo, la mujer que dijo: yo nunca me voy a meter con otro hombre, yo ya solo con mi marido, esa va a ser la primera que lo va a andar tirando a la garduña. El hombre que dijo: yo solo soy un hombre, ese es el que va a andar ahí, que en pedazos le va a andar cayendo de tan promiscuidad que va a andar. ¿Por qué? Porque estamos dándole y caminándole en la carne demasiado. Cuando nosotros deberíamos de entender que la carne es mi enemiga. Si es enemiga de Dios, es enemiga mía.
¿Están entendiendo? Me acuerdo en mi lecho en la vigilia. Siguiente. Hasta ahí llega Gaby. Ok. Entonces, míreme acá. ¿Cómo nosotros vencemos la carne? La vez pasada ya se le dije la gracia, ya nosotros lo sabemos. Pero vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Pon atención acá. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay ninguna condenación, porque ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de Dios, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ahora me entiende lo que le dije al principio. Llegamos y vamos a estar delante del Señor. Ay, Señor, es que yo era bien débil. Y le podemos sacar la Biblia. Mire, Mateo 26, no sé qué. Ahí Jesús dijo que éramos débiles. Entonces el Padre te dirá: Jesús fue a la tierra en carne y venció el pecado, venció la carne, venció al diablo. Tú también lo puedes hacer. Por eso envía al Espíritu Santo para que te dé la fuerza y el poder para que lo hagas. ¿Están entendiendo? No tenemos excusa. Versículo 4, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el 7 es donde él reconoce el aguijón en la carne, miserable de mí. Le he pedido al Señor 3 veces y él me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Se recuerdan? Pero en el 8 él está dando la solución ya encontró solución a la carne que lo tenía doblegado, que lo tenía sintiéndose un miserable. En el 8 él da la victoria, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Entonces, el que anda en la carne dice: ay, yo quiero dormir, tan rico que es. Piensa, se ocupa, se preocupa, se afana por los deseos de la carne. Pero el que está en el Espíritu, el ocuparse del Espíritu, es lo que lo va a fortalecer y va a estar en vida, no en muerte. Por eso la iglesia está casi muerta, porque está caminando en la carne, y el caminar en la carne es muerte. Por eso la iglesia carece de poder, de autoridad. No es que Dios es un viejito que ya se quedó sin fuerzas y sin poder. No es que en el cielo ya Dios esté debilitado y en el cielo. No, es que en la tierra, la iglesia a la cual Jesús le dio la potestad, la autoridad, está evitando caminar en el espíritu y ocuparse en el espíritu, y nos estamos ocupando en los deseos de la carne. ¿Y por qué ponen al hermano? ¿Y por qué ponen al otro? ¿Ya oraste? Si esa es la voluntad de Dios. Es que ese hermano, yo lo miro que es bien pecador, tiene carepícaro. La otra vez lo miré que bajó el vidrio del carro y le digo a una muchacha: Dios, mi amor. Pero mire que aquel se anda ocupando en la carne, y usted también, porque anda un espíritu de chisme tremendo usted. Porque si usted lo vio, Dios lo permitió que usted lo viera. Y si usted es espiritual, usted va a interceder por ese hermano carnal. Es que el espiritual ora, todo lo presenta delante de Dios, todo lo ora. Ay, es que todo hay que orarlo, pastor. Pues hay que orar todo. Oremos por todo. Así dice la Biblia, que por todo oremos, hasta por la comida.
Hay que orar por la comida, dicen unos allá. Hasta ahora vienen a darse cuenta. No oramos por la comida, le damos gracias a Dios por la comida. ¿Están entendiendo? Voy a seguir. El ocuparse. Sigamos donde estamos. Ajá. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Está pensando en las cosas del Espíritu. No está pensando, dice. Escúchelo, está pensando. Mire lo que habla ahí, pensamiento. Aquí dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley y tampoco pueden. 8, no se puede sujetar la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, la carne se tiene que estar muriendo. Ahora, si no estamos caminando en el Espíritu, ahí estamos con problemas, porque estamos en la carne entonces. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, es de la carne. Versículo siguiente. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Míreme, dice, si el Espíritu Santo está sobre ustedes, ese mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos, ese mismo poder los va a ¿cómo dice ahí? Vivificará también vuestros cuerpos. Vivifica, aviva. El Espíritu Santo hace eso. Voy a seguir, voy a terminar mejor. Su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, ¿a quién está hablando? ¿Se dan cuenta que no le está hablando a los inconversos, sino a los hermanos que están caminando en la carne? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. A la carne no le debemos nada. Para que vivamos conforme a la carne. No podemos vivir en la carne porque a la carne no le debemos nada. Vamos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir. Mire, si por el Espíritu hacéis morir. ¿El qué? Las obras del Espíritu. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Para qué? Para que el Espíritu sea el que gobierne y tome el control. Siga. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. 16. El Espíritu mismo, ahí está, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios se junta con el Espíritu nuestro y le da testimonio que somos hijos de Dios. No somos sobrinos ni nietos, sino hijos. El Espíritu mismo da testimonio. Siguiente. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pasemos al 26, 27, por tiempo. 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Qué dice? ¿El Espíritu Santo nos ayuda en qué? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Déjamelo ahí. El mismo Espíritu Santo es el que nos fortalece en nuestra debilidad. Porque no hay un hombre o no hay una mujer que sea fuerte en su capacidad humana para vencer los deseos de la carne. Cuando yo no me quiero levantar a las 3:30 de la mañana, yo digo, Señor, apelo a las fuerzas. Tengo esa frase como un estilo de vida. Señor, no me levanto en mis fuerzas, sino en tus fuerzas y en el poder de tu Espíritu Santo.
me duele el pelo, las uñas, me duele los años, me duele todo, pero Señor, yo sé que tú me has dado al Espíritu para que el Espíritu me fortalezca y me dé la fuerza y el poder para vencer. Entonces el Espíritu Santo nos viene a fortalecer. ¿Cuál es la debilidad que usted tiene? No me la diga. Pero esas debilidades que usted tiene y que yo tengo, el único que tiene la fuerza y el poder para ayudarnos a vencer es el Espíritu Santo. Pero yo tengo una debilidad, no puedo orar. El Espíritu Santo nos enseña. Yo no sé cómo puedo orar. Hay gente que me pregunta, yo no sé cómo puedo orar, pastor. Y uno dice, el Espíritu Santo te va a enseñar. Yo te puedo dar alguna ilustración de cómo hacerlo, pero hay uno que tiene una intercesión perfecta, una intercesión y una oración cabal que va a llegar al cielo, que no va a tener ninguna interferencia, y ese es el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo con urgencia. 27, hija. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Imagínense que el Espíritu de Dios nos ayuda a interceder y Él también intercede por nosotros. Se junta la intercesión de Jesús, porque Jesús está a la diestra del Padre intercediendo también por nosotros. Se junta la intercesión de Jesús y se une el Espíritu Santo para que podamos interceder. Vámonos al 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio, no por mi medio, sino por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar. Lo único que nos puede separar es lo que usted le dé autoridad para que lo separe. Lo que usted y yo le demos lugar. Jesús venció al diablo. Jesús venció las tinieblas. Y dice que esa autoridad el Padre se la dio a Jesús. Y Jesús se la dio a la iglesia. Para que la iglesia la use. El único que permite que algo o alguien nos separa somos nosotros mismos. Pero en la Biblia dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo para vencer toda debilidad. Les enseñaba durante la semana que la Biblia dice que Sansón, Jueces capítulo 16, versículo
28 al 30. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza y el poder. Es lo que dice Jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Versículo 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Sansón, cuando él murió, mató más filisteos que los que él mató cuando él estuvo vivo. En su muerte venció más, mató a más enemigos que durante toda su vida estuvo vivo. ¿Qué quiero decirle con eso? Cuando decidimos voluntariamente morir a nuestros deseos, es cuando más victorias y más enemigos vencemos. Y les enseñaba y les decía, las águilas tienen una particularidad. Las águilas son atacadas mucho por los cuervos. Y los cuervos se ponen en la espalda. Se ubican en la espalda del águila y empiezan a picotear y a molestar. Entonces las águilas no se defienden, no hacen otra cosa. Lo único que hacen las águilas es que se levantan a lo más alto. A lo más alto. Y cuando están en lo más alto, los cuervos se quedan sin oxígeno y se mueren. Ellas no tuvieron que defenderse, ellas no tuvieron que hacer nada, ellas no tuvieron que reprender nada. Lo único que tuvieron que hacer es levantarse. Lo único que nosotros tenemos que hacer para vencer al enemigo es irnos y buscar al Señor y humillarnos en su presencia y entregarnos y rendirnos por completos a Él. Eso es lo que necesitamos, porque la carne no la podemos reprender. La carne es vencida cuando es expuesta delante de la presencia de Dios. Por eso yo les decía el sábado pasado que los que conocemos el proceso de la carne natural, cuando la ponen a secar, es que ponen una cabulla y la cuelgan y la ponen cerca para que en un lugar donde o le da el sol o en un lugar donde está el fuego, porque tanto el sol o el fuego van a secar la carne. Igual surge en lo espiritual. Cuando nosotros nos exponemos ante el sol de justicia, que es nuestro Dios, la carne se empieza a secar. Los deseos de la carne empiezan a morirse. Cuando la carne es expuesta ante el fuego y la unción y el poder del Espíritu Santo, la carne empieza a menguar, se empieza a secar. Es lo mismo. Y la palabra nos enseña en Efesios capítulo 1, versículo 17, que el Señor nos da la fuerza. Sansón clamó, él no tenía fuerzas, él había perdido las fuerzas, pero le pidió a Dios que le diera fuerzas para vencer a sus enemigos. En Efesios 1, Nueva Biblia Viva dice: no he cesado de recordarlos y dar gracias a Dios por ustedes. Pido constantemente a Dios. ¿Cuánto oraba? Constantemente a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé ¿qué? Sabiduría y revelación por medio de su Espíritu para que lo conozcan mejor. 18. Pido también que ilumine sus corazones para que sepan cuál es la esperanza a la que los llamó y que enorme es la riqueza de la herencia que Él ha dado a los que son suyos.
Oro también para que también comprendan el increíblemente inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz con que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en su gloria. Dios puso a Cristo muy por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el venidero. Dios ha puesto todas las cosas a sus pies y lo hizo suprema cabeza de la iglesia. Y la iglesia, que su cuerpo está llena de Él, que llena también todo lo que existe. Wow. Y la iglesia, que su cuerpo está llena de Él. Esa es la iglesia por la que Jesús viene. Una iglesia que está llena de poder, de la fuerza del Espíritu. Es la iglesia que ha tomado la autoridad que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Humanamente no existe una persona que pueda vencer. Ninguno puede cumplir a cabalidad la ley de Moisés. Ninguno puede cumplir a cabalidad en sus fuerzas el vivir y vencer los deseos de la carne. Solo a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Por qué estoy débil? Porque le estás dando la espalda al Espíritu Santo. Porque ya es tercer sábado que te enseño y eres un rebelde que no se quiere arrepentir. Eres un rebelde que no te da la gana de practicar la palabra. ¿Pierdo yo? No, Señor. Yo no pierdo. Pierde usted que no quiere obedecer. Con esto que estaba enseñando, esto era para que el ambiente fuera mejor. Pero estar lidiando con los líderes para que levanten la mano, cierren los ojos, adoren, dancen, alaben a estas alturas. A estas alturas tener que decirle a un líder, puedes venir a orar en la madrugada. Ya esto debe de ser una revelación en tu corazón y no una imposición de hombre. El Señor me dijo en el año que entramos en la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos el año pasado, pastor, iglesia, cristiano que no ore, cristiano que va a caer en apostasía, el cristiano que va a caer y se va a apartar y se va a perder. Y era un escogido, pero no le dio la gana levantarse y practicar la palabra. La carne se vence cuando nuestro espíritu se hace uno con él. Tomé estos datos, se los quiero leer así rápido. ¿Cuántos de ustedes saben cuántas horas tiene el año? ¿Alguien de ustedes sabe eso? El año tiene 8.760 horas. Pon atención, ya terminé el mensaje, solo quiero darles estos datos estadísticos. El año tiene 8.760 horas. El tiempo de trabajo promedio de una persona, es 2.640 horas al año. Eso trabaja un promedio de una persona que trabaja en oficina de 7 a 5 de la tarde, 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado hasta el mediodía. Una persona que trabaja en una oficina, en una empresa, en un horario normal. Son 2.640 horas al año. En dormir, el promedio que hay para dormir es de 6 a 8 horas. Yo puse 7, tomé como promedio 7. Y en tiempo de dormir en un año, dormimos 2.352 horas.
tomando en consideración el que duerme 7 horas, que es lo normal. El tiempo que nosotros pasamos en la iglesia, nosotros como ministerio tenemos 4 actividades a la semana. Lunes, ¿qué tenemos? Convivencia familiar. Miércoles, ¿qué tenemos? Sumergido en su presencia. Jueves, ¿qué tenemos? Casa de paz. Sábados, ¿qué tenemos? Noches sobrenaturales con el Espíritu Santo. Entonces tomé como promedio 4 horas por cada actividad, que obviamente usted sabe que no son 4 horas, porque en la casa de paz no vamos a tomarnos 4 horas, ¿verdad? Pero agarré un promedio de 4 horas cada actividad. 4 horas en sumergido, 4 horas en convivencia, 4 horas en la casa de paz y 4 horas los sábados en noches sobrenaturales con el Espíritu Santo. Eso me dio al año 768 horas. Viniendo una persona las 4 veces y estándose 4 horas cada vez que viene. 16 horas a la semana, al año 768. Si sumamos 2.640 horas de trabajo, 2.352 horas de dormir y 768 que pasamos al año en la iglesia, nos suman un total de 5.760. Pero yo le dije que el total de horas en un año son 8.760. ¿Qué quiere decir eso? Que nos queda un sobrante exacto de 3.000 horas. Nos queda un sobrante de 3.000 horas. No sé si me escucharon. Ese tiempo sobrante es un tiempo de ocio. ¿Qué le quiero decir? 3.000 horas es más que el tiempo que trabajamos, que son 2.640 horas. 3.000 horas que sobran son más que las 2.352 que dormimos. Y 3.000 horas que sobran son más que 768 horas que pasamos en el año si viniéramos los 4 veces a la semana todo el año. 3.000 horas. Por eso les doy los datos y por eso se los volví a repetir, porque yo sé que hay muchos de ustedes que son buenos con los números. Sobran 3.000 horas. Pasamos más tiempo en ocio. Usted dice, pastor, yo no paso de estado así ocioso como usted dice. Ok. Quédate con 1.000 horas, pues. Pero aún así, si hacemos números, vamos a darnos cuenta. Le voy a repetir el dato que pasamos en la iglesia. Yo le puse 4 horas por cada actividad que hacemos en cada actividad que tenemos durante la semana. 768 horas al año. Que usted no falte lunes, que usted no falte miércoles, que usted no falte jueves, que usted no falte sábado. 768. Y sobran 3.000. Casi cuadruplicamos el tiempo de ocio, que el tiempo que pasamos en la iglesia. ¿Y así queremos llegar al cielo? ¿Por qué la iglesia está caminando en la carne? Porque la iglesia está ociosa. La iglesia está ociosa. Estoy hablándole, estos datos son de nosotros como ministerio. Yo no sé cómo trabajan los demás ministerios, ni el tiempo, ni las reuniones que tienen. Al menos acá yo no le meto 45 minutos al mensaje, 15 de danza, 15 de lloro y 15 de crujir y nos vamos. No. Aquí el Espíritu Santo toma el control de principio a fin y eso es lo más importante. Entonces, en una iglesia donde le damos la libertad al Espíritu y el tiempo al Espíritu, 768 horas. Una persona que está todos los días, 4 horas en cada actividad del ministerio. 3.000 horas que sobran. No es tiempo, estamos más tiempo, lo voy a repetir, estamos más tiempo ociosos que trabajando y que durmiendo. Puede ser que alguien duerma más de las 7 horas, ¿verdad? Y que parte de esas 3.000 sea parte de lo que duerme más, de lo que trabaja. Pero me quedé impresionado con el tiempo de ocio. Y usted puede creer que hay líderes cristianos que dicen que mucha iglesia.
¿Usted podría creer eso? Y hay personas que dicen mucha iglesia con 768 horas al año. Y hay veces que no venimos los sábados. Y hay veces que pues no venimos ni a la convivencia ni a sumergir en su presencia. Que somos sabatinos. Pero esto es 768 horas, una persona que no falta. Y que cada hora está 4 horas. Me fui bien arriba. La iglesia está perdiendo el tiempo. Y el diablo está usando el tiempo para ganarnos los hijos, la familia. Está para quitarnos las finanzas. Y el inconverso está trabajando fuerte. Duermen 4, 5, 6 horas trabajando fuerte. No trabajan 10, trabajan 15, 16 horas. Fuerte, fuerte. Por eso tienen la plata. Y por eso la iglesia está acabada. Por eso la iglesia está endeudada. Por eso la iglesia está con problemas financieros. Porque invirtiendo 768 horas al año, esperamos ser prosperados y enriquecidos nosotros y llegar al cielo. Estamos verdaderamente que estamos mal. Teniendo 3,000 horas sobras de ocio, redes sociales, películas, partidos de fútbol, entretenimiento, en lugar de aprovechar ese tiempo para reunirnos con la familia. A mí me causa mucha gracia cuando un líder me dice: pastor, es que no tengo tiempo en mi familia. Digo, ¿qué crees que haga yo? Si en la iglesia solo pasamos 768 horas. Si no invertís tiempo en tu familia, no es culpa de la iglesia, es tu culpa. Es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de la iglesia, del pastor o del Señor. Y hay una cosa, en la Biblia dice, una cosa he demandado. ¿Quién dijo eso? El único hombre que dijo Dios, este hombre tiene mi corazón. Y lo único que le exigía a Dios era una cosa. Y no era estar 4 veces, 4 horas. Era todos los días. Una cosa le he exigido, dice una versión, una cosa le he exigido al Señor. Que me permita estar todos los días en su templo. Y hoy los líderes dicen, mucha iglesia. Voy a perder mi familia por pasar en la iglesia. Por pasar 768 horas en la iglesia vas a perder tu familia. Por pasar 768 horas al año vas a perder tu casa. ¿Estás loco? ¿Estás loco? La estás perdiendo porque en lugar de compartir con tu esposo y tus hijos estás metido en el teléfono, texteando, viendo babosadas que no te edifican, que no te suman, que no te ayudan a ser una mejor persona, un mejor empresario. Deberías de leerte un libro de administración, deberías de leerte un libro de ser un buen mayordomo, deberías de leerte un libro de contabilidad, deberías de leerte un libro que te lleve al emprendurismo y te ayude a ser un empresario exitoso, buen administrador, muy sabio, lleno de conocimiento, lleno de discernimiento. Pero estás invirtiendo tu tiempo en cosas que ni te edifican a ti ni te edifican a tu familia. Pero cuando tengas los problemas, el culpable será Dios y la iglesia, por supuesto. Nunca será usted, nunca seré yo. Por eso me tomé ese tiempo para darles esos datos. Quien quiera se los mando vía WhatsApp. Se los voy a mandar al grupo de liderazgo para que los líderes lo vean y se van a dar cuenta, esto va a ser lo sorprendente, se van a dar cuenta que el tiempo de ocio se va arriba, pero el tiempo en la presencia de Dios es menos que ese que dije ahí. La iglesia está careciendo de buscar al Señor. La iglesia ya no quiere orar. La iglesia ya no quiere leer la Biblia. La iglesia ya no quiere servir al Señor. Tenemos que cambiar esas cosas. Tenemos que arrepentirnos y arrepentirnos de corazón. Tenemos que cambiar esa forma
El diablo nos ha metido en la cabeza. Cuando tenemos problemas familiares, que pasamos mucho en la iglesia. No decimos pasamos mucho perdiéndolo en cosas que no edifican. No es que pasamos mucho tiempo. En cierta ocasión yo saqué este dato ahora, porque en cierta ocasión una vez me reunieron unos líderes acá en Marcala. No sé si alguien estaba conmigo en ese entonces. Elías, creo, el ministro Elías, y creo que la ministra Cindy estaban conmigo en ese entonces. Me reunieron los líderes y dije, pastor, queremos hablar con usted. Sí, hablemos. Ok, sí, fíjese que nosotros estamos teniendo problemas. No tenemos tiempo para nuestros hijos. Yo los escuché. Ok, tráigame una pizarra. Vamos a ver cuánto tiempo pasamos en la iglesia. Y agarré una pizarra y un marcador. Digo, vamos a ver. Cuando sacamos, se quedaron avergonzados. El hombre conforme al corazón de Dios, una cosa le ha exigido, una cosa le ha demandado a Dios, que esté yo en la casa del Señor todos los días de su vida. ¿Y quién era ese? Era un pastor, era un presidente de una nación, no era un apóstol, no era un pastor, no era un profeta, no era un evangelista, no era un maestro, era un gobernante. Y el gobernante prefería, en lugar de estar en la silla presidencial, en el trono del rey, prefería estar buscando la presencia de Dios, en lugar de estar ahí con la gente, arreglando problemas de la gente. Yo le dije a alguien, y con esto, de verdad, termino. Le dije a alguien, vos trabajás todos los días, ¿sí o no? Sí, solo el domingo no trabajo. Ok, yo no trabajo como vos trabajás, pero yo soy más próspero que vos, que trabajas más que mí. No tengo un salario al ministerio, no vivo de diezmo y de ofrenda. Y como yo estoy más prosperado, muchos de ustedes, que ustedes son unos, son unos bárbaros para trabajar, unas bárbaras para trabajar. Y como yo estoy prosperado más que ustedes, porque hay una fórmula y hay un secreto que lo reveló un hombre, que Dios dio testimonio diciendo que ese hombre era igual que su corazón. Una cosa hizo, encargarse de Dios, y Dios se encargó de sus cosas. Yo no les digo a ustedes los negocios que yo estoy, porque no me creerían, o de repente no sé. Yo les dije a ustedes, en diciembre el Señor me dijo, quiero que trabajes en un reto, quiero que trabajes, este es tu reto en el 2024, vas a cambiar tu mentalidad, vas a expandir tu mente, me vas a quitar barreras, me vas a quitar límites. Los números no serán un obstáculo, los números solo serán estadísticas para mí, y quiero que sean para ti también lo mismo. Para Dios los números no son un límite, son un dato estadístico. Y el Señor me mostró el presupuesto del año, y yo se los he testificado a ustedes. Cuando yo miré al cielo y miré la cantidad, yo pensé que era una serie, un número, una clave, algo. Y cuando yo le dije, Señor, ¿y esto qué es? Me dijo, este es el presupuesto del 5,784. Yo se los testifiqué a ustedes. Y yo he estado trabajando en mi mente, leyendo la parte natural del cerebro, el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento del hemisferio norte, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, estudiando lo natural y estudiando lo espiritual y buscando la presencia de Dios. Porque eso era lo que hacía Salomón. Salomón buscaba la presencia de Dios primero, buscaba la sabiduría y el consejo de los consejeros, y también trabajaba. Vení, Fran, se los enseñé en Ciguatepeque. A ustedes no se los he enseñado, se los voy a enseñar hasta ahora. Hay personas que decidieron, para acá porque te miran todos, lo miran todos. Hay personas que decidieron ser de acá para acá, del hombro para abajo. ¿Qué representa el hombro para abajo? Esclavitud. Los hombros representan lugar de trabajo. Los hombros representan esclavitud, sometimiento, fuerza humana. ¿Me entendieron? Hay otros que son de aquí a acá. Y esto es lo que la Biblia dice, ¿qué? Cabeza. Y 3, está el que es todo completo. Hay 3 tipos de cristianos, hay 3 tipos de personas en el mundo.
El que decide ser del hombro para abajo, ese es trabajador. Ese quiere ser trabajador, eso es su mentalidad. Es trabajador, trabajador, trabajador de alguien. Está el que es desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué quiere decir eso? Él emprende y le toca trabajar del hombro para abajo, pero dice, yo quiero seguir trabajando. Y entonces él está en el campo con el azadón, sembrando y trabajando lo de él. ¿Eso está bien? Sí, está bien, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice, ustedes son cabeza, ustedes no son cola. ¿No me entendieron? La carne te lleva a la esclavitud, el espíritu te lleva a ser cabeza. Salomón no estaba en el campo con un asadón, estaba en la presencia de Dios. El rey David estaba en la presencia de Dios pidiéndole a Dios sabiduría para cómo gobernar un país y una nación con sabiduría de Dios, para llevarlo a un buen destino, de que el pueblo viviera en paz y en abundancia. ¿Están entendiendo o no? Pero hay otros que dicen, no, yo quiero trabajar, yo quiero ser el que estoy ahí. Entonces es completito. Pero Dios dice, yo te puse por cabeza. Entonces el israelita, el hebreo, el que carga la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice, yo soy cabeza. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Dice, dame sabiduría. Míreme acá. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame inteligencia, dame discernimiento. ¿Están entendiendo? Dame el conocimiento. Y entonces, míreme, dame una empresa. Muéstrame una empresa. Con ella yo te voy a honrar a ti. Con ella yo voy a vivir bien con mi familia. Y con ella yo voy a generar bendición para otros. ¿Están entendiendo? Porque yo quiero tener el tiempo para buscar tu rostro, para servirte, para estar comprometido. Yo tengo a Carla, y algunos de ustedes también me han ayudado. Me ayuda a vender el pan. Yo no ando ahí, el pan, ay, me tocaba ir hoy a la sumergida en su presencia. Se me hizo tarde porque ando vendiendo los bululos. Carla me ayuda. Allá vienen los plátanos. ¿Cuántos de ustedes han comprado plátanos? ¿Son buenos, grandes, ricos y dulcitos, sí o no? ¿Sí o no? Grandotototes, 7 y 8 pesos, pero grandes y buenos, no se pueden quedar. Mi mamá me ayuda, Henry me ayuda. Yo no tengo que andar en el mercado, plátanos, y no que me haga menos, pero es que yo soy cabeza. Yo estoy ocupado en sus asuntos. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Jesús era empresario. ¿Por qué era empresario? Porque estaba teniendo cuidado de las cosas del Señor. Él estaba ganando almas. ¿Están entendiendo? Y hay unos que son cabezas, son empresarios, columnas financieras. Pero hay otros que tenemos la doble porción. Servimos al Señor y somos empresarios. Hay otros que solo son empresarios. Hay otros que dicen, yo solo quiero ser pastor. Bueno, sea usted lo que usted quiera. Pero la carne te lleva a vivir en esclavitud, para que la luz de Jesucristo no caiga en tu mente y te haga cambiar tu forma de pensar. Yo les dije a ustedes desde el año antepasado, no me vayan a juzgar, aunque yo sé que me juzgan siempre. No me van a juzgar que ando metido en narcotráfico, en lavandería. Entonces, no necesito. Decidí ser cabeza, decidí descansar y creer en las promesas del Señor, y decidí tomar mi llamado y mi propósito. El Señor se va a encargar de todo lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se van a ir ordenando por causa de su presencia. Bendigo a Fran me ayuda allá. Fran no es mi empleado, Fran es un hijo que me ayuda allá en la montaña. Él cuida mejor que yo. Él no es un empleado, él no es hombro. Él me ayuda, él es una persona que Dios la trajo, porque hay personas que Dios la trae para que te ayuden.
para que vengan a ayudar en el propósito de Dios para lo que Dios tiene para tu vida. Pero él sabe que él no es un empleado. Él sabe que es un hijo. Gracias, hijo. ¿Entendió? La carne dice, no, yo no puedo. Tengo miedo. Voy a fracasar. Pero tienen fe de que el fin de mes el jefe va a tener la provisión para que les pague. Pero no tienen fe para creerle a Dios que Dios le puede suplir conforme a su riqueza en gloria todas sus necesidades. Es cuestión de decidir ser espíritu, caminar en el espíritu, ocuparnos en el espíritu, caminar en la carne, ocuparnos de la carne y vivir en la carne. ¿Entendimos? Yo tengo negocio en Estados Unidos. Tengo negocio en Houston y tengo negocio en Miami y vivo en Marcala. Dios me ha dado la sabiduría. Usted no necesita irse. Ya hay otros allá que decidieron ser hombros. ¿Qué necesitamos nosotros? La presencia de Dios. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo dice, invierte en esto. El Espíritu Santo dice, saque ese dinero rápido. La otra vez me hicieron una mala pasada en un negocio y perdí $12,000. $12,000 perdí. Pero no me quedé llorando. Ay, qué desgraciados, son malditos, ladrones. No, Señor, tú te encargas. A los días se abrió una puerta. De no de eso, sino de más. Dígale al que está a su lado, la carne te lleva a la esclavitud, el Espíritu te lleva a la libertad, a la verdad. La verdad os hará libres. Seréis verdaderamente libres si el Hijo de Dios os libertare. Deje de trabajar para otro. No, yo quiero seguir trabajando. Problema. Vamos a orar. Ahí donde está. Empieza a orar. Y dígale, Señor, tomo la decisión de buscar tu rostro, de buscar tu espíritu, de buscar tu presencia. Muchos de ustedes tuvieron oportunidad esta semana, estuvieron de vacaciones y ni un día vinieron en la mañana. Se perdieron hasta el miércoles, el lunes. Señor bendito, ayúdale, Señor, que se conviertan de verdad, que dejen de ser religiosos y que conozcan la verdad, Padre. Que conozcan la verdad. ¿Qué va a decidir esta noche?